Y si un profeta olvidado del siglo XX predijo la llegada de Donald Trump, su caída y el destino final de los Estados Unidos, una profecía perdida, escrita mucho antes de que existiera la televisión o los rascacielos de Manhattan, podría contener la clave de todo lo que está ocurriendo hoy. No es una historia de religión ni de política. Es una advertencia escrita en trance, dictada por un hombre que aseguraba escuchar voces del otro lado. Su nombre era Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente. Y lo que dijo una noche de 1934 fue tan extraño, tan imposible de interpretar, que incluso sus propios seguidores lo consideraron una metáfora sin sentido. Hasta que décadas más tarde, cada palabra comenzó a cumplirse, una por una. En la penumbra de su estudio, Cayce se recostó en un sofá de cuero gastado. La habitación olía a madera húmeda y aceite de lámparas. Afuera, el viento del sur golpeaba las ventanas, pero dentro solo se escuchaba el tic-tac del reloj y su respiración lenta, cada vez más profunda. Su cuerpo se relajó, su mente se apagó, y entonces habló con una voz que no era la suya. Los asistentes tomaban notas con manos temblorosas. Habían presenciado muchas sesiones, pero aquella era diferente. Uno de ellos juró que los ojos del profeta se movían bajo los párpados cerrados, como si viera algo demasiado brillante para ser humano. Y entonces, entre murmullos, Cayce pronunció una frase que haría eco durante generaciones. De entre los hombres del comercio surgirá uno con una corona dorada. No será de linaje noble, pero se sentará en el trono del pueblo. A unos traerá esperanza, a otros división, y su voz encenderá las pasiones de toda una nación. El silencio posterior fue absoluto. Nadie se atrevió a hablar. Nadie entendía. ¿Quién era ese hombre del comercio? ¿Qué significaba la corona dorada? Cayce no respondió. Su respiración volvió a su ritmo normal, y cuando abrió los ojos no recordaba nada. Pero aquella noche, sin saberlo, había escrito el primer capítulo de una historia que marcaría el destino de América. Cayce habló de un hombre con una corona dorada sobre su cabeza. No provenía de la sangre de reyes, sino de las casas del comercio. Sería amado y odiado, salvador y destructor. Su voz, decía la profecía, resonaría más allá de los océanos, dividiendo a su pueblo entre los que lo veneran y los que lo maldicen. En las notas originales del trance, los símbolos eran claros pero desconcertantes. La corona dorada, ¿acaso un símbolo de poder divino? ¿O algo más literal? El hombre del comercio, un banquero, un magnate, un hombre hecho a sí mismo fuera del linaje político tradicional. Y la división de la nación. Una frase que en 1934 parecía imposible. Los Estados Unidos, en aquel entonces, eran una potencia unida por la esperanza tras la Gran Depresión. Pero Cayce insistía. Vendrá un tiempo en que la bandera de la República será rasgada no por manos extranjeras, sino por sus propios hijos. Sus asistentes transcribieron esas palabras con nerviosismo, sin imaginar que ese fragmento olvidado durante décadas volvería a cobrar sentido casi un siglo después. Décadas más tarde, cuando Donald Trump ascendió al poder en 2016, los investigadores del archivo Cayce se estremecieron. La corona dorada, el cabello inconfundible que se volvió su marca. El hombre del comercio, el empresario inmobiliario que saltó de los rascacielos de Nueva York al trono político más poderoso del planeta. Y la división de la nación, una América partida en dos, no por guerras, sino por ideologías, por pantallas, por odio mutuo. Cada palabra del profeta parecía alinearse con los titulares del siglo XXI. Cayce había dicho que este líder surgiría en tiempos de descontento y que su nombre resonaría como victoria
pero traería discordia. Trump literalmente significa triunfo en inglés antiguo. ¿Coincidencia o destino? Las conexiones se volvieron imposibles de ignorar. Durante su mandato, el país vivió la paradoja exacta que Casey había descrito. Millones lo consideraban un salvador patriótico, mientras otros lo veían como una amenaza a la democracia misma. Su voz, estridente, omnipresente, encendió corazones y enemistades con igual intensidad. Y cuando dejó el poder, la profecía volvió a murmurar entre las sombras. Probará el poder, lo perderá y regresará una vez más. Pero su segundo ascenso llevará consigo la sombra de la muerte. Los estudiosos del legado de Casey empezaron a preguntarse si su visión de el hombre del comercio no era solo una advertencia, sino una cuenta regresiva. Porque si el profeta había acertado con el ascenso y la caída, ¿qué pasaría con el tercer acto, el que aún estaba por cumplirse? Casey había advertido: probará el poder, lo perderá y regresará una vez más. Durante décadas, esa línea fue tratada como una curiosidad dentro de sus miles de lecturas. Nadie imaginaba que casi 100 años después volvería a resonar como un eco desde el más allá. En 2024, cuando Donald Trump regresó al poder, los guardianes silenciosos de los archivos Case comprendieron que el ciclo se había cerrado, o tal vez recién había comenzado. Su regreso no fue un renacimiento político, fue un presagio. El tono de sus discursos era el mismo, pero algo había cambiado. Su cuerpo parecía cansado, su energía más oscura. Los murmullos sobre su salud comenzaron a crecer. Ataques de tos, breves desvanecimientos, rumores de tratamientos secretos. Y entre los creyentes del profeta, la frase se repitió como un conjuro: su segundo ascenso llevará consigo la sombra de la muerte. Los foros conspirativos se estallaron. Algunos hablaban de un envenenamiento silencioso, otros de una enfermedad oculta que el gobierno disimulaba. Pero los más fieles a Casey decían algo diferente, que la sombra no era física, sino espiritual, que la segunda llegada del hombre del comercio marcaba el inicio del ocaso americano, una purificación por fuego, como si el destino de una nación entera dependiera de la vida de un solo hombre. En los meses siguientes, los signos se multiplicaron: disturbios, sabotajes financieros, ciudades sumidas en protestas violentas. Los discursos presidenciales sonaban cada vez más desesperados, cargados de un tono mesiánico. Y los analistas espirituales, releyendo las transcripciones originales, encontraron una advertencia que antes nadie había notado. Cuando el comerciante gobierne por segunda vez, la tierra de la libertad temblará como un cuerpo febril, y su voz encenderá llamas donde antes había palabras. Entonces llegó el año 2025, y la profecía se volvió carne. Casey lo había llamado el rey mercante, y su caída desataría un fuego sobre la república. No sería la caída de un hombre, sino el fin de una era. Todo comenzó con un silencio, un discurso cancelado, un vuelo suspendido, un rumor sin confirmación que se expandió como una grieta sobre el país. Los noticieros hablaron de emergencia médica, luego de revisión de rutina. Pero dentro de las horas siguientes, Washington se convirtió en un laberinto de versiones contradictorias. Algunos medios afirmaban que el presidente estaba en coma, otros que había sido atacado. Y en las redes una frase se viralizó: el profeta lo predijo. Mientras la Casa Blanca guardaba silencio, el país ardía. Los seguidores salieron a las calles, convencidos de que un golpe estaba en marcha. Los opositores celebraban el fin del tirano, y entre ambos bandos el suelo temblaba. Los economistas lo llamaron el colapso del rey mercante.
La bolsa se desplomó, los bancos restringieron retiros, los mercados globales se cerraron ante la incertidumbre, pero para los discípulos de Caise todo era parte del mismo guión. Cuando el rey caiga, el águila se desgarrará a sí misma. Hermano contra hermano, estado contra estado. La república conocerá su noche más larga. Esa noche llegó. Las fronteras internas se fracturaron. Gobernadores se negaron a acatar órdenes federales. Las milicias tomaron posiciones en ciudades donde antes había calma. Y en medio del caos, un sentimiento inconfesable comenzó a crecer. La sensación de que el país estaba presenciando algo más grande que política o destino. Era la revelación final de una profecía escrita en trance, bajo la voz de un hombre dormido hace casi un siglo. El comerciante había caído, y América, con él, comenzaba su juicio. Las ciudades ardían como si el cielo hubiera descendido para juzgar la tierra. Manifestaciones en Nueva York, incendios en Texas, caravanas armadas cruzando las carreteras del Medio Oeste. Los informativos hablaban de un estado de excepción no declarado, pero la gente en las calles lo llamaba por su nombre: guerra civil silenciosa. Las banderas ya no eran símbolos de unidad, sino de trinchera. El rojo y el azul, los dos colores que antes formaban una sola bandera, se convirtieron en fronteras invisibles que partían barrios, familias, amistades. El mapa de Estados Unidos no se rompió en papel, sino en espíritu. Las líneas divisorias eran mentales, emocionales, espirituales. Era la fractura de una nación que había confundido identidad con ideología. Los seguidores del rey mercante hablaban de traición, de enemigos ocultos en el gobierno. Los detractores celebraban el fin de una era que consideraban oscura. Y en el medio, millones de personas solo querían sobrevivir a la tormenta. La profecía de Caise resonaba con precisión escalofriante. El águila se desgarrará a sí misma, no por conquista, sino por odio, no por hambre, sino por miedo. Washington estaba paralizada. Las instituciones parecían cascarones vacíos. Las redes sociales eran campos de batalla digitales. Y cada mensaje, cada palabra, era una chispa más en el incendio colectivo. Periodistas hablaban de los Estados Unidos de América. Era como si la República estuviera mirando su propio reflejo, y ya no se reconociera. Pero incluso entre las ruinas, Caise había visto algo más, porque el profeta no solo habló de destrucción, sino también de renacimiento. En una de sus visiones más misteriosas, escribió: de las cenizas surgirá una nueva luz, no en las torres de poder, sino en los campos donde el suelo aún respira pureza. Y así fue. Mientras las grandes ciudades colapsaban en su propia arrogancia, algo comenzó a despertar en el interior del país. Comunidades pequeñas, olvidadas por los medios, comenzaron a organizarse. Iglesias rurales, grupos vecinales, granjeros y trabajadores redescubrieron el sentido de unión que los políticos habían destruido. Sin banderas, sin partidos, sin líderes, solo la voluntad de no rendirse. No era el renacimiento de una nación política, sino espiritual, el amanecer que Caise había descrito con tanta precisión. Una América nueva nacerá, dijo él, no de los escombros del poder, sino del corazón del pueblo. Y en ese silencio después del caos, cuando las sirenas se apagaron y los ecos de la guerra se desvanecieron, la profecía dejó de ser advertencia para convertirse en posibilidad. La destrucción no era el final, era el fuego que purificaba antes de la reconstrucción. Porque incluso cuando el águila se desgarra, sus alas, tarde o temprano, vuelven a crecer. Sin embargo, Caise nunca habló solo de la caída interna.
En sus escritos más oscuros, los menos citados, los que casi nadie vio, aparece una advertencia que sus asistentes no entendieron del todo. Cuando el águila caiga, una sombra cruzará la tierra desde el oriente, no con fuego, sino con silencio, no con armas, sino con deuda. Décadas después, las palabras del profeta parecían escritas para nuestro tiempo. Mientras Estados Unidos se desmoronaba desde dentro, otras potencias aguardaban pacientemente, observando cómo el coloso se hería a sí mismo. China extendía su red económica sobre América Latina, África, incluso Europa. Rusia movía sus piezas con precisión de ajedrecista, avanzando donde antes no se atrevía. No era una invasión de tanques, sino de contratos, datos y dependencia. La sombra extranjera no llevaba uniforme, llevaba traje y sonrisa diplomática. Kaise lo había dicho con una claridad profética. El mundo cambiará de manos no por guerra, sino por rendición disfrazada de comercio. Y así, mientras Washington debatía sobre quién tenía la culpa, las fábricas, los puertos y las reservas de energía cambiaban de dueño. El águila no fue abatida desde fuera, simplemente dejó de volar. Pero la verdadera oscuridad no venía de Oriente, sino del silencio. Porque mientras la profecía parecía cumplirse línea por línea, algo extraño comenzó a suceder. Archivos enteros de la Fundación Kaise desaparecieron sin explicación. Los investigadores más antiguos fueron reemplazados, y lo que antes eran documentos públicos se convirtieron en secretos de Estado. Un exarchivista, bajo condición de anonimato, confesó años después. En los años 80, cajas enteras de manuscritos fueron marcadas con una etiqueta: material sensible, acceso denegado. Nunca supimos quién dio la orden. Solo vimos hombres de traje, sin identificación, llevándose los originales. Dijeron que era por seguridad nacional. Desde entonces, nadie volvió a ver esas cajas. Las copias digitales se borraron. Las referencias a las profecías políticas fueron eliminadas de los catálogos oficiales. Las únicas menciones sobrevivientes aparecieron en foros anónimos, fotocopias escaneadas y testimonios de antiguos voluntarios. Uno de ellos recordaba haber visto una frase subrayada en rojo antes de que todo desapareciera: el rey mercante caerá, y su caída revelará el rostro oculto del poder mundial. Lo que siguió fue un apagón informativo. Los medios que hablaron del tema fueron desacreditados. Las universidades cerraron las puertas a investigadores independientes, y hasta el propio nombre de Edgar Cayce comenzó a ser reescrito, reducido a un curandero espiritual, despojado de su aspecto más peligroso, el profeta político. Era como si alguien quisiera borrar la advertencia del mapa de la historia. Un patrón de censura tan meticuloso que parecía diseñado no para proteger a la gente, sino para mantenerla dormida. Hoy, los pocos que aún guardan fragmentos de esas lecturas lo hacen en secreto. Afirman que la razón del encubrimiento no fue misticismo ni superstición, sino miedo. Porque si el mundo supiera que Cayce había predicho no solo el ascenso y la caída de un líder, sino el traspaso silencioso del poder mundial, entonces comprendería que su profecía no termina con América, recién empieza. Pelex, archivista, el hombre que durante décadas custodió los documentos prohibidos de la Fundación Cayce, finalmente rompió el silencio. Su voz, grabada en una entrevista anónima, temblaba como si cada palabra le costara años de lealtad rota. No puedo dar mi nombre, decía, ni el lugar donde trabajé, pero estuve allí cuando nos hicieron destruir las copias. Pausa, respiración, un roce de papeles viejos. Nos dijeron que no era porque fueran falsas,
sino porque eran demasiado ciertas. Aquel hombre había pasado más de 20 años revisando las transcripciones originales, las sesiones de trance donde Cayce hablaba de la caída del rey mercante, la división del águila y el nacimiento del nuevo amanecer. Pero un día, recuerda, todo cambió. Entraron 3 personas con insignias que no reconocí. Nos ordenaron separar ciertos documentos, marcados con sellos rojos. Decían que contenían material potencialmente desestabilizador. Durante horas, los archivistas obedecieron en silencio. Algunos lloraban, otros filmaban en secreto. Después, los hombres metieron las cajas en un camión sin matrícula y desaparecieron. Nos prometieron que todo sería digitalizado para preservarlo, continúa el testigo. Pero cuando buscamos en el sistema semanas después, los archivos ya no existían. Solo quedaban vacíos, números sin título, lecturas sin fecha, silencio. El hombre asegura que intentó conservar fragmentos, notas sueltas, páginas que escaparon del fuego. Cayce escribió: «El segundo despertar del rey mercante será el preludio del gran desvelo». Y debajo, en otra hoja, había una advertencia más personal. Quien guarde estas palabras, guarde también su alma. Desde entonces vive oculto. Cambió de nombre 3 veces. Y cada vez que un nuevo evento político coincide con las visiones de Cayce, siente el mismo escalofrío. No sé si él veía el futuro o simplemente entendía la naturaleza humana mejor que nadie, dice. Pero todo lo que escribió está ocurriendo, y lo que falta será peor. El periodista que lo entrevistó nunca reveló la ubicación del encuentro. Solo dejó una frase final al subir el video a la red oscura. Cuando el profeta habló, nadie escuchó. Cuando se cumplió, todos fingieron sorpresa. Silencio, pantalla negra y una última pregunta que atraviesa la mente del espectador. ¿Y si el verdadero secreto no era lo que Cayce vio, sino lo que intentaron borrar? Edgar Cayce no describió a un solo hombre. Describió una era, una forma de poder construida sobre orgullo, codicia y división. Trump fue solo el espejo, brillante, distorsionado, pero inevitable. El reflejo de un país que dejó de escuchar su conciencia y comenzó a adorar su propio reflejo. Cayce advirtió que el despertar de la nación vendría solo después de su caída moral. Y en ese sentido, el profeta no habló del futuro, sino de nosotros, porque cada época tiene su rey, o mercante, cada generación su ídolo dorado. Y cada pueblo debe decidir si lo sigue hacia la gloria o hacia el abismo. Quizá el último mensaje de Cayce no fue una profecía, sino una prueba. La república no perecerá, escribió, pero ya no será la misma. El águila puede sanar, pero primero debe dejar de pelear consigo misma. Y lo que venga después, esa América renacida entre ruinas y esperanza, dependerá de si todavía queda alguien dispuesto a mirar la verdad sin miedo. Silencio. La voz del narrador se apaga. El eco del profeta queda suspendido como una advertencia o una promesa. El video termina. Pero la pregunta sigue viva. ¿Estamos viviendo el fin de una era o el comienzo de algo que ni siquiera Cayce pudo ver? ¿Crees que todo esto fue simple coincidencia? ¿O el destino cumpliéndose, palabra por palabra, como si el futuro ya estuviera escrito hace 100 años? Las profecías de Cayce no son solo historias antiguas, son espejos, y cada generación debe decidir si quiere mirar o seguir dormida. Dime lo que piensas. ¿Fue Trump el rey mercante del que hablaba el profeta, o solo el primer capítulo de algo mucho más grande? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo las revelaciones que no aparecen en los libros de historia, suscríbete ahora, porque esto es apenas el comienzo.
cada semana desenterramos lo que otros prefieren enterrar. Recuerda, la verdad casi nunca está oculta. Solo hay que mirar donde nadie más se atreve.